Buenas noches a toda la audiencia del Ministerio Juntos en Vivo. Les damos la más cordial bienvenida. Hoy tenemos un programa nuevo, los domingos, y está a cargo de Roy Nichumpitas. Así es, Ruth. Y también tendremos la entrevista al pastor Daniel Nicho Alcántara, quien tocará el tema ¿Cómo hacer un devocional? Les sugerimos que tengan a la mano papel y lápiz para que puedan tomar nota de este lindo tema. Ayúdanos a llegar a más personas que necesiten del Evangelio. Haz un clic en me gusta de la página del Facebook del Ministerio Juntos y comparte nuestras publicaciones que tenemos en la semana. Participa en nuestras reuniones vía Zoom que tenemos en 3 grupos de crecimiento. Los sábados a las 8 p.m. y 9 p.m. y los viernes a las 9 p.m. Contáctanos en los números que aparecen en pantalla. Únete al taller de verano, escribe tu propia historia, que se lleva a cabo todos los martes a las 8 de la noche vía Zoom. Informes en las páginas del Ministerio Juntos. El Ministerio Juntos te invita a participar del curso para novios Cómo tener un hogar feliz, que se dictará todos los jueves vía Zoom a las 9 p.m. Estás cordialmente invitado. También te invitamos a participar en Juntos en Oración. Ahí podrás compartir tus motivos de oración. Y para participar, solo debes ingresar haciendo clic al link de Zoom que publicamos al finalizar este programa. ¡Anímate! Bendiciones. Todos son bienvenidos. Gracias. Muy buenas noches. Damos gracias a Dios porque tenemos un nuevo domingo para poder aprender más de la Biblia. Y hoy día vamos a comenzar con este tema tan interesante que es ¿por qué leer la Biblia? Y yo sé que seguramente más de uno se ha hecho esta pregunta, ¿no? Así que vamos a responderla a través de reflexionar acerca de lo que la Biblia nos enseña y va a ser muy interesante. Sin embargo, te invito a que escuches este mensaje y te prepares porque luego del mensaje va a venir la interesante entrevista que tenemos al pastor Daniel Alcántara. Así es, él es pastor de la Alianza Cristiana Misionera en Trujillo. Y él va a estar compartiendo con nosotros una interesante entrevista sobre cómo hacer un devocional. Y yo sé que tienes muchas preguntas al respecto. Así que nos acomodamos, vamos a escuchar el mensaje y luego nos ponemos todos juntos atentos a la interesante entrevista con el pastor Daniel Alcántara. Así que vamos a comenzar primero respondiendo a esta pregunta. ¿Por qué leer la Biblia? Y sabes, hay varias formas de responderla. Realmente hay muchos argumentos, muchas ideas, muchas cosas positivas al leer la Biblia. Pero yo te quiero invitar a recordar 4 de ellas y vamos a hacerlo muy rápidamente. Pero recuerda, siempre que nos acerquemos a la Biblia, tenemos que hacerlo con la actitud correcta. Y la actitud correcta es ser humildes ante Dios. Es decirle a Dios, háblame, háblame, Señor. Aunque tú digas o pienses que no sabes mucho, pienses que de pronto, bueno, la Biblia es un libro que ni siquiera lo has podido leer bien, dile igual. Desde el fondo de tu corazón dile, háblame, Señor. Y Él escucha, Él responde. Él atiende ese clamor, ese pedido que sale de un corazón sincero. Así que juntos vamos a pedirle al Señor, háblame, háblame, Señor. Y hoy día, con este interesante tema, yo sé que el Señor te va a hablar. Así que nos disponemos a estar atentos. Si tienes a la mano un cuaderno, un papel, tráelo. Agarra un lapicero, un lápiz, porque va a haber algunas cosas que vas a tener que apuntarlas para recordarlas, para que te sirvan, para que puedas volver a ellas más adelante. Así que nos concentramos en este punto. ¿Por qué leer la Biblia? Y es cierto, en una sociedad como la que vivimos, uno pensaría que la Biblia ya es un libro un poco antiguo y es un libro que quizás solamente es para ciertas personas. Pero déjame decirte que si el autor de la Biblia fuese un hombre, por muy sabio que sea, y solamente un hombre, realmente te daría toda la razón. Sin embargo, vamos a descubrir que la Biblia no es un libro como cualquier otro. Es un libro especial. Pero no es especial porque el autor era un genio o los autores eran geniales, no. Es especial porque fue inspirado por Dios.
Ahora tú me dirás, pero eso, ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo lo veo en la práctica? Acompáñame unos minutos y respondamos a esta pregunta, ¿por qué leer la Biblia? Y vamos a poder responder y contarte lo que la Biblia dice al respecto. Así que nos concentramos y vamos avanzando. Acuérdate en tu mente esta pregunta, ¿por qué leer la Biblia? Y la vamos a responder de diferentes maneras. La primera forma que quiero invitarte a responderla es de esta manera. Mira usted, dice aquí, porque nos enseña el mensaje de Dios. Tomemos nota. ¿Por qué leer la Biblia? Porque nos enseña el mensaje de Dios. Es cierto, hay historias muy bonitas, hay historias llamativas, hay historias realmente que uno leyendo se ilustra, se entretiene, se motiva, pero más allá de cualquier otro propósito objetivo, la Biblia contiene, la Biblia, esas palabras que están allí, es el mensaje de Dios para nosotros. Entonces, si tú quieres una sola respuesta, ¿por qué leer la Biblia? Así, porque la Biblia te enseña ese mensaje de Dios. Ahora, a veces uno piensa, bueno, yo lo veo, es un libro grueso, con muchas letras, muchas palabras, y no hay figuras. Como que uno dice, mejor a lo lejos. Pero ponte a pensar algo muy importante, ¿no? Porque la Biblia tiene ese mensaje que Dios quiere darnos. Ya está escrito. Tenemos que acercarnos nosotros. Entonces ahí yo creo que viene un pequeño desafío para ti y para mí. ¿Cómo podemos realmente encontrar ese mensaje que está allí? Seguramente tú has escuchado tantas veces que dicen, la Biblia es la palabra de Dios. Sí, lo has escuchado muchas veces. Ahora vamos a ver qué es ese mensaje, qué es lo que tiene y por qué podemos nosotros decir que sí, tengo que leer la Biblia. Dice aquí, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Esto es parte del Salmo 119. Es un salmo realmente el más grande de todos los capítulos que hay en el libro de los Salmos y toda la Biblia en general. Y tiene algo muy particular, porque cada uno de estos salmos, cada uno de estos versículos, comienza hablando acerca de la Biblia y nos va mostrando diferentes aspectos. Y acá vemos al salmista que comienza diciendo, bendito tú, reconoce a Dios, dice, bendito seas tú, oh Jehová. Y ahí viene el clamor. Y espero que ese sea tu clamor en este momento. Enséñame tus estatutos, enséñame tus leyes, enséñame tus mandamientos, enséñame lo que tú sabes que yo necesito, ¿no? Y sabes, ¿por qué leer la Biblia? Porque tiene el mensaje, ese mensaje que nosotros necesitamos escuchar. Pero acuérdate, tenemos que venir con esa actitud correcta y decirle, Señor, enséñame. Y yo quiero ser sincero contigo. Para rescatar, para descubrir, para disfrutar lo que está en la Biblia, tenemos que tener ese deseo. Enséñame, Señor, tus estatutos. Quién sabe, en este momento tú digas, pero yo no soy esas personas muy religiosas. No, aquí no estamos hablando de religión. Aquí estamos hablando de que Dios tiene un mensaje para darnos vida y vida abundante en ese tiempo. Y yo le quiero pedir a Dios, enséñame tus estatutos. Pero a veces nosotros nos acercamos, hacemos una lectura rápida y nos olvidamos. Por eso que este capítulo del Salmo 119 nos va dando muchas ideas. Y una de ellas es esto. Vamos a leer el versículo 15. Nos dice así. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Entonces, yo quiero acercarme a la palabra porque allí está ese mensaje que Dios tiene para mí. Y le voy a la actitud de decirle, Señor, enséñame. Y yo creo que estamos en esto. Pero ahí viene una indicación, algo que nos va a guiar. ¿Cuál es esto? En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. ¿Qué tenemos que hacer ante la palabra? Meditar. ¿Qué es meditar? Es leerlo y comenzar a analizarlo, a preguntarse, ¿qué tiene que ver esta enseñanza conmigo? A pensar sobre lo que la Biblia me está diciendo a mí. ¿Sabes? Cuando uno comienza a reflexionar sobre las enseñanzas de la Biblia, te vas a sorprender, porque vas a descubrir realmente mucha sabiduría, pero no sabiduría humana, sino sabiduría de Dios. Y esa sabiduría es la que vas a poder aplicar, así como yo y como tú, la vas a poder aplicar en esos problemas que tenemos. Por eso que nos llama, nos invita, reflexiona, medita, considera tus caminos.
La pregunta era, ¿por qué leer la Biblia? Porque tiene el mensaje de Dios. Y ese mensaje de Dios, ¿cómo lo recibo? ¿Cómo me apropio de eso? Meditando. Así que vamos a leer la Biblia y lo vamos a hacer de esta forma, leyendo una vez, otra vez, vamos a pensar, vamos a preguntarnos, vamos a reflexionar sobre qué pertinencia, qué es lo que tiene ese versículo para mí. ¿Y qué te parece? Dios no nos va a defraudar. Él tiene un mensaje oportuno para ti. Pero ya era importante que así como recibimos esa bendición de encontrar ese mensaje de Dios, nos lleva a ¿qué? A compromisos. Porque te das cuenta de algo, que las cosas que valen la pena siempre van a demandar de nosotros compromisos. Y este compromiso que vemos acá es el compromiso de escuchar. Porque hay personas, muchas personas, que cuando comienza a hablarse de las cosas de Dios, dicen, no, esto no es conmigo. Que cuando comienzan a escuchar alguna enseñanza que tenga que ver con la Biblia, de pronto simplemente se desconecta. Pero yo sé que tú quieres conocer realmente a Dios. Yo sé que tú quieres conocer el mensaje que la palabra de Dios tiene para nosotros. Hay que comprometerse y comprometerse a escuchar. ¿Por qué decimos escuchar? Porque no es solamente que tú simplemente estés allí, que alguien esté hablando y tú, de una forma pasiva, deja pasando los minutos. No, proponte decir, Señor, ¿qué están diciendo? O leyendo, descubrir qué está allí escrito, ¿no? Y ¿sabes qué? Tú vas a poder bendecir a Dios cuando conoces su palabra. Entonces, comprométete a escuchar. Pero hay algo que hay que tener en cuenta. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia nos advierte esto. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. ¿Qué nos está diciendo? Seamos prontos para escuchar, para oír, para buscar dónde se está hablando de la palabra. Y no tanto para hablar o irarse. Entonces, dispongámonos a recibir realmente, a recibir lo que Dios quiere darnos en esta noche y en cada día que nos acerquemos a la palabra. Segunda razón, ¿por qué leer la Biblia? Porque limpia nuestro corazón. Y esto es tremendo. ¿Sabes? En el mundo que vivimos, cada día realmente es una lucha. Y es una lucha ¿por qué? Porque nos enfrentamos a muchas circunstancias en las cuales tenemos que tomar decisiones. Y no son decisiones fáciles. Y algunas de esas decisiones a veces nos sentimos que le estamos dando la espalda a Dios, que nos estamos apartando, que nuestro corazón se está contaminando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recordar lo que la palabra de Dios me dice. ¿Yo por qué tengo que leer la Biblia? Porque la Biblia limpia nuestro corazón. Y vamos a leer juntos lo que dice el texto. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y si lo puedes repetir, sería muy bueno. ¿Con qué va a limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y esto es suficiente para nosotros para entender qué cosa. Que cada día que estemos en este mundo, realmente nos vamos a ver frente a decisiones en las cuales vamos a tener que decidir entre lo bueno y lo malo, entre hacer las cosas que agradan a Dios y las que no le agradan, en seguir la corriente de este mundo o seguir realmente las cosas buenas que Dios anhela para nuestra vida. Y nos damos cuenta de que no es nada fácil. Por eso que este versículo nos alienta y nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y cuando dice guardar, no está hablando de que agarremos la Biblia y lo pongamos bajo seguro, no. Está hablando de obedecer tu palabra. Y esto es un reto muy importante para nosotros. Un escritor antiguo puso esta frase y me llamó la atención. Dice, el pecado te aleja de este libro, refiriéndose a la Biblia, o este libro te alejará del pecado. Interesante, interesante porque hay que decidir, ¿no? ¿Cómo vamos a permitir que los deseos pecaminosos, esos deseos que están allí en nuestro corazón, ¿no? va a predominar en nuestra vida y nos va a apartar de la Biblia? ¿O realmente le vamos a dar el tiempo a la Biblia? Vamos a leerla, vamos a meditar y vamos a dar cuenta que cuando yo me acerco a la palabra de Dios, realmente esa palabra es poderosa y me aleja del pecado. Así que podemos decidir, y qué bueno que podamos decidir. Y viene aquí una pregunta muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque nuevamente nos lleva a compromisos. La pregunta es, ¿te vas a comprometer a obedecer? Porque recuerda,
Esto de la Biblia no es solamente acumular información. Esto de acercarse a Dios no es solamente aprobar y conocer un poquito más de cosas teológicas, no. Es comprometerse y comprometerse a obedecer. Y esta obediencia va a implicar algo importante, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque nuestro corazón no quiere obedecer. Seamos sinceros, no nos gusta obedecer. ¿Qué es lo que pasa? Lo que muchas veces pasa es que simplemente lo que hacemos es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, cuando estás frente a la Biblia, vas a tener que comenzar a decidir, y esa decisión es importante. O vas a hacer tus criterios, lo que tu corazón dice, tus deseos, o vas a obedecer lo que está escrito. Y sabes, para conocer realmente a Dios, para disfrutar lo que Dios nos enseña, tengo que comprometerme a obedecer. Y solamente cuando yo obedezca, la palabra de Dios va a mantener puro ese corazón que nosotros tenemos, que muchas veces se contamina, muchas veces se aparta de Dios. Y necesitamos la palabra. Pero la palabra nos debe llevar ¿a qué? Al compromiso de la obediencia. ¿Sabes? La palabra nos advierte que va a haber lo que está pasando en nuestro tiempo. Vamos a leerlo juntos, dice así. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La pregunta es, ¿vamos a escuchar lo que nos gusta solamente? ¿Vamos a dejar de lado la doctrina de la Biblia, las enseñanzas de la Biblia, porque no se acomodan a nuestros criterios, no se acomodan a nuestras ideas? La Biblia nos advierte que llegará el momento que se amontonarán maestros, sí, maestros a la medida, a su gusto. No caigamos en eso. No estamos ante la Biblia para escoger qué me gusta y qué no me gusta, no. Dispongamos a decir, Señor, yo quiero, yo necesito que tú limpies mi vida, yo necesito que tú limpies mi camino, pero lo voy a hacer con obediencia. Y en obediencia, ¿qué implica? Obedecer lo que te gusta y lo que no te gusta. Lo que está escrito en la Biblia es lo que yo debo obedecer y no caer en buscar algo que se acomode a mi modo de pensar. Pero seguimos avanzando. Y el tercer punto es, ¿por qué leer la Biblia? Porque evita que nos apartemos de Dios. Y uno realmente se da cuenta que muchas veces nos apartamos de Dios. Es cierto que quizás no lo negamos, no blasfemamos, no decimos cosas horrendas de Dios. Seguimos pensando que Dios es lo mejor, pero vivimos a lo lejos, apartados. Y por eso cuando yo leo la Biblia, la palabra evita que me comience a apartar, que me aleje de Dios. ¿Sabes cómo dice la Escritura? Así. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Interesante. ¿Cómo debo tener una actitud ante la palabra? Con todo mi corazón te he buscado. No estamos hablando de una lectura pasiva, no estamos hablando de obligarme a leer porque si no me van a llamar la atención. No, es algo que lo estoy haciendo con todo mi corazón. ¿Y sabes qué? Muchas veces tomamos esa actitud cuando estamos en una crisis alrededor, cuando hay algo que nos preocupa, que nos entristece, que nos parte el alma. Allí nos acercamos a Dios. Pero no esperemos que estemos en ese punto tan álgido de la vida. No, tomemos acción en este momento. Y como dice el salmista, con todo mi corazón te he buscado. Y sabes, pasa algo. Dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Porque en nuestro corazón es muy fácil de llevarse a un camino hacia una derecha, hacia la izquierda. Se desvía del propósito de Dios. Y la palabra de Dios es lo que nos va a evitar ese desvío. Nos va a encaminar. Así que busca en la palabra de Dios. Sigue firme en la palabra de Dios. Y eso evitará que nos apartemos. Pero hay algo más, algo bien importante que nos dice el salmista. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuántas veces nos vemos confrontados y decimos, oh, no quise hacerlo, no quise hablar de esta forma, no quise decidir esto, no quise hacer esto, pero sabemos que lo hicimos y que esto va contra lo que Dios quiere? ¿Sí? Por eso que aquí el salmista nos aconseja, en mi corazón he guardado tus dichos. Y piensa, pensemos, ¿no? En tu corazón. ¿Tienes versículos atesorados? ¿Has aprendido algún versículo de la Biblia? ¿Puedes repetir un versículo que tú digas, esto es mío, ya me lo aprendí y lo guardo en mi corazón? Haz esto.
comienza a identificar algunos versículos claves que te sirvan en la vida para esos momentos difíciles. Y puedes decir como el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos. Porque cuando en tu corazón hay la palabra de Dios, qué bueno que dice aquí, para no pecar contra ti. Es cierto, no somos perfectos, nos equivocamos, fallamos, malogramos muchas cosas. Pero si la palabra de Dios está en tu vida, ¿sabes qué? Vas a poder decirle no a lo malo. Y si caes, y si fracasas, como a mí me ha pasado, vas a poder levantarte y decirte, Señor, aquí estoy nuevamente ante ti, perdóname y vuélveme en tu camino. Por eso, ¿qué es la clave que tenemos que hacer nosotros en nuestro corazón? Atesorar la palabra. Guárdala, guárdala, memorízala, repítela. Las cosas prácticas. Copia un versículo en un papel y ten en tu bolsillo. Lo lees y lo vuelves a leer y lo vuelves a leer y ya estás aprendiéndolo. Y cuando estés frente a ese momento difícil, vas a leerlo, vas a recordarlo. Y como dice la palabra, va a evitar que peques contra Dios. Y eso nos lleva a otro compromiso. Y me comprometo a buscar a Dios. Uno comienza a pensar, oye, me estás comprometiendo mucho, ¿cierto? Pero la palabra de Dios nos enseña que no podemos simplemente hoy emocionarnos y decir, voy a leer la Biblia y luego me olvido, ¿no? Tenemos que comenzar a hacer las cosas perseverantemente. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hoy decido, mañana lo sigo. Pasado mañana continúo. Y sigo avanzando cada día y cada día, cada día, porque me he comprometido a buscar a Dios. Hay días en que nosotros queremos, por ejemplo, leer la Biblia. Hay días que queremos escuchar de Dios. Hay días que hasta que queremos cantar para Dios. Pero hay días que ni siquiera queremos levantarnos, que no queremos ver a nadie, menos pensamos en leer la Biblia. Pero si hay un compromiso de decir, yo voy a buscar a Dios, aunque no tenga ganas, aunque me sienta mal, aunque piense que el cristianismo no es para mí, cuando ese compromiso te lleva a decir, voy a buscar a Dios, comienza algo a cambiar en ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a ver en ti ese anhelo de alguien que no siendo perfecto, porque ni tú ni yo somos perfectos, nos equivocamos y fallamos muchas veces, pero vamos a buscarle a Dios, vamos a perseverar y vamos a decirle, Señor, yo me comprometo a buscarte con mis imperfecciones, con mis errores, con esas tremendas fallas que cometemos, ¿no? Pero estoy ahí y voy a seguir insistiendo y voy a seguir buscándote. Y el que busca a Dios con humildad lo va a encontrar y Dios lo atiende. La palabra nos anima y nos dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Qué te parece? Bueno, es cierto, vivimos en una sociedad tan rápida, todo se hace para el día de hoy. Y es más, a veces dice, yo no necesito eso para ayer, ¿no? Vivimos así con una agenda al tope, saturados, ¿no? Pero recuerda, la palabra, por más agenda ocupada que tengamos, no debe quedar olvidada. Debemos entender que la palabra tiene que tener su sitio en nuestra vida. Y por eso Proverbios nos hace recordar, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Tú decides en tu vida qué vas a hacer con tu vida. ¿Vas a buscar a Dios? Y si vas a buscar a Dios, ¿en qué momento? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? Yo no sé cómo es a tu tiempo. Lo que yo sé es que Dios anhela, Dios bendice y Dios va a realmente a reconocer en tu vida ese deseo, esa búsqueda de Dios. Pero tienes que decidir, tienes que decir, Señor, yo quiero una cita contigo. Así es. Yo estoy seguro que cuando tú tienes una cita con el médico, una cita con diferentes personas, tú cumples. Haz una cita con Dios, agéndalo. No tiene que ser tan largo el tiempo. Un tiempo quizás breve, pero agéndalo. Y tú sabes que en esa hora, en ese día, en ese momento, tienes una cita con el Señor. Y acuérdate, y me hallan los que temprano me buscan. Dale prioridad. Y Él no te va a defraudar. Y finalmente, ¿qué nos dice? ¿Por qué leer la Biblia? Porque nos da gozo. Y hablar de gozo en un tiempo con el que vivimos, un tiempo tan complicado de pandemia, un tiempo tan difícil de crisis económica, realmente a veces pensamos que no es posible. Pero la palabra de Dios me dice esto. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Yo creo que debemos leerlo otra vez porque seguramente te ha sorprendido. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza.
El salmista te dice, me dice a mí, me aclara y me dice, ¿sabes qué? Si tú tienes que elegir entre los testimonios, entre la palabra, entre el mandamiento de Dios y toda riqueza, pues elige la palabra de Dios. Uno diría, no, yo no quiero hacer eso. La palabra me enseña eso. El salmista está escribiendo, me he gozado en el camino de tus testimonios. Y comencemos a pensar, ¿realmente para nosotros es así de prioritario? ¿Nos gozamos al leer la palabra? ¿O es que es el castigo del día el poder leer la Biblia? Descubre que la palabra de Dios tiene un mensaje oportuno para ti. Léelo. Quizás al comienzo vas a encontrar cosas con nombres que no los identificas, pero te aseguro que la perseverancia, que la diligencia, que el día a día te va a ayudar a entenderlo y vas a comenzar a descubrir qué es la palabra de Dios y que tu corazón se va a gozar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y te habla hoy. Pero no solo eso, no dice así, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Por qué me puedo regocijar en la ley de Dios? Uno dice, yo no quiero hablar de leyes, de mandamientos, yo no quiero saber nada de eso. Pero ¿sabes qué? Hay algo valioso, importante en la ley de Dios. Que la ley de Dios, el mandamiento que Dios nos pone, no es simplemente para ponernos una camisa de fuerza y decir, tú vas a actuar como un robot a mi manera. No, Dios nos conoce, Dios nos ha diseñado y su palabra es la guía, la referencia, la luz en el camino que nosotros necesitamos. Y cuando tú comienzas a descubrir que el plan de Dios, el propósito de Dios se va realizando, ¿sabes qué? Te regocijas en su ley, te regocijas en sus estatutos. Y tú vas a decir, no me quiero olvidar de ninguna de sus palabras. Pero luego viene pronto el compromiso. ¿Y cuál es el compromiso? ¿Cómo puedo tener un corazón gozoso en medio de la crisis? Cuando te comprometes a agradecer a Dios. ¿Sí? A veces no somos tan agradecidos. En primer lugar, yo estoy aquí hablándoles, ustedes están escuchando. Gracias a Dios, porque nos tiene con bien, nos da la vida y podemos estar escuchando y podemos gozarnos de su palabra. ¿Hay razones para alegrarnos? Seguramente que tú vas a pensar, no, pero yo tengo más razones para estar triste. Recuerda algo importante y tremendo. Las cosas que pasan en este mundo, y lo vas a descubrir cuando tú leas la palabra de Dios, ¿sabes qué? No son cosas al azar. Este mundo no hace las cosas así, aleatoriamente, no. Dios es el soberano, eso no ha cambiado. Él es el que determina la vida y la muerte. Él tiene sus planes y sus propósitos. Y tú te comprometes a creer y agradecer, Dios mío, tú tienes tus propósitos, tú lo sabes, y yo quiero agradecerte por lo que hasta aquí has hecho en mi vida, por lo que hasta aquí me has bendecido, por lo que hasta aquí me has privado, me has quitado. Tú sabes el propósito de todo, nosotros no, Él sí lo sabe. Me comprometo, vivo alegre y agradecido a Dios, porque descanso en Él y le digo, Señor, realmente tú eres la razón de mi vida. Tú eres el que le da sentido a mi vida. Y ahora entiendo que las cosas valiosas son las que se encuentran en tu voluntad. Ahora, hay algo que pasa y quiero ser rápido en decírtelo. ¿Sabes qué? Mucha gente cristiana no puede vivir el gozo de Dios, no puede agradecerle a Dios. Y la palabra que bloquea esto se llama pecado. Sí, a veces hemos tolerado el pecado en nuestra vida. No estoy aquí para acusarte como diciéndote, yo no peco, tú sí. No. Tanto tú como yo pecamos, nos equivocamos y hacemos cosas de las cuales nos avergonzamos muchas veces. Por eso tenemos que ir a la palabra y la palabra te va a instruir y me instruyó a mí. ¿Y qué nos dice, por ejemplo? Purifícame de mis pecados. Sí, si quieres decirle a Dios algo, comienza diciéndole así, Señor, yo quiero disfrutar y quiero tener ese gozo de que la palabra nos habla, pero mi pecado me está bloqueando, impide que yo viva eso. Entonces dile así, purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría otra vez. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. Tremendo, ¿no? Es necesario que reconozcamos el pecado de nuestra vida, que lo reconozcamos y nos apartemos de eso. Porque cuando tú haces esto, hay algo maravilloso que pasa en nuestra vida. El pecado es algo que nos ata, nos domina, nos esclaviza.
Dios no quiere eso para nosotros. La palabra de Dios nos dice que Él nos ha llamado a libertad, porque la palabra de Dios nos da libertad. Y yo tengo que comenzar a entender algo importante. Cuando yo reconozco mi pecado, cuando yo lo confieso, cuando yo pido perdón a Dios, Él me purifica, Él me lava, Él me hace quedar más limpio, más blanco que la nieve, dice. ¿Y sabes qué? Me devuelve la alegría otra vez. ¿Quieres ser un cristiano que tiene gozo en su corazón? Apártate del pecado. Déjalo. Si tú dices, no puedo, he intentado muchas veces, hay algo tremendo en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si tú lees la palabra, si tú oras a Dios con humildad y tú le dices, Señor, rompe esta cadena que me tiene atado, Dios va a responder. Créelo, créelo, y Él te va a devolver la alegría otra vez. Y aunque estés quebrantado, la palabra te dice que va a haber gozo en ti. ¿Sabes por qué? Porque quién sabe, es necesario que Dios nos discipline, que Dios nos lleve a momentos críticos. Pero todo eso ¿para qué? Para que nos apartemos de lo malo, para que reconozcamos la situación que vivimos y para que volvamos a Él y Él nos perdone. Pero quiero terminar hablándole a alguien que quizás no ha conocido al Señor. Quizás se conectó en este momento y no sabe mucho de las cosas que estamos hablando. Te quiero decir una sola palabra, una sola frase. ¿Debemos leer la Biblia? Sí. La Biblia tiene un tema central, que es Cristo. Cristo es el centro de la Biblia. Cristo es lo más importante de la Biblia. Y Cristo es el que te va a permitir realmente comenzar a acercarte a Dios. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres romper realmente con esa vida alejada de Dios, con esa vida esclavo de las cosas malas? Cristo es el centro de la Biblia y Cristo es el que te permite, a través de su muerte, comenzar de nuevo para cada uno de nosotros. Así que voy a terminar y voy a orar y te voy a pedir que si tú quieres acercarte al Señor, pues lo hagas de esta manera, pidiéndole a Cristo que Él entre en tu vida, te perdone tus pecados y ahora ya perdonada, realmente puedas comenzar a leer la Biblia con fe, a leer la Biblia con humildad, a leer la Biblia con ese deseo de obedecerle, a leer la Biblia con gozo, porque Dios ha cambiado tu corazón. Así que vamos a orar. Acompáñenme, por favor. Oh Dios, gracias por esta oportunidad de estar aquí, Padre. Gracias porque puedo hablar, Señor, acerca de tu palabra. Señor, nos damos cuenta que la Biblia tiene tantas cosas para nosotros. Tiene cosas muy buenas, tiene bendiciones, Señor. Tiene beneficios que realmente no nos damos cuenta muchas veces, pero nos damos cuenta de algo y ahora queremos remediarlo, Padre, que muchas veces vivimos alejados de ti. Y vivimos alejados de ti, Señor, porque no nos hemos dado cuenta, Señor, que Cristo es el centro de la Biblia, Padre, y está allí, y es tan importante. Porque cuando nosotros nos arrepentimos de lo malo que hacemos y le pedimos perdón, Señor, y Cristo cambia nuestra vida, realmente allí podemos ahora sí leer la Biblia. Ahora sí podemos disfrutar de las enseñanzas que están en la Biblia. Ahora sí podemos realmente obedecer. Por eso te pido, Señor, que en esta noche tú puedas bendecir a las personas que anhelan, Señor, reconciliarse contigo, que anhelan creer en Cristo y saber de que Cristo va a comenzar ese cambio en sus vidas. Oro, Señor, para que tú los bendigas, para que tú los ayudes y para que ellos puedan continuar conociéndote a través de tu palabra. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches con todos. Damos gracias a Dios por el invitado que tenemos hoy día. Así es, se trata del pastor Daniel Alcántara. Él está con nosotros y quiero darle la bienvenida. Bienvenido, pastor Daniel. Gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Hola, Roy, gracias. Gracias a ti, gracias a Dios que me dan la oportunidad de estar desde nuestra casa hasta sus pantallas y en sus propias casas. Es una bendición que Dios puede usar esta tecnología para seguir edificándonos juntos y no dejar de ser y hacer iglesia. Así que muchas gracias en primer lugar por la invitación y dispuesto aquí para ayudarnos mutuamente y responder cualquier pregunta.
Así es, pastor, estamos alegres de tenerlo con nosotros. Recibe el cordial saludo del Ministerio Juntos, en la iglesia IBC del Corregidor, del pastor Néstor Chirinos, que él está siempre al tanto de los pastores que invitamos, y se alegra de que ustedes puedan participar con nosotros y apoyarnos. Sea bienvenido, pastor. Muchas gracias. Saludos también para la iglesia, para el pastor, y que el Señor siga guiándoles para extender su reino en esta tierra. Amén. Bien, vamos a comentar un poquito acerca del pastor Daniel para que todos lo podamos conocer un poquito más. El pastor Daniel, actualmente, él es el pastor titular interino en la iglesia El Arco, en lo que es Trujillo, la ciudad de Trujillo, en la Alianza Cristiana y Misionera de Trujillo. El pastor Daniel tiene, digamos, 18 años de ministerio en diferentes funciones allí dentro de la iglesia, y eso le ha servido para ir forjando toda una experiencia ministerial. Como vamos a ver ahora en esta entrevista, él es escritor, él nos va a mostrar también en algún momento el libro que ha escrito, ¿no? Hacedor de Historias, y es un libro que nos va a enseñar también bastantes cosas y vamos a sacarle jugo en todas las enseñanzas que tengamos en este tiempo. Y algo que quizás va a ser muy llamativo para los más jóvenes que nos están viendo es que el pastor es músico, ¿no? Él es vocalista de la banda misionera Corbán, ¿no? Y gracias a Dios han podido visitar diferentes países de Sudamérica, de Norteamérica, bendiciendo con la música. Y qué bueno que ahora esté con nosotros. Él es, bueno, él está felizmente casado, tiene su pequeña niña, y se ha dado un tiempo de la agenda que tiene para acompañarnos. Muchas gracias, pastor, por estar con nosotros, y bueno, vamos a conocerlos más seguramente a medida que vayamos con esta entrevista. Sin duda, sin duda. Ok, pastor, el tema que nos une hoy día es acerca del devocional, ¿no? Y yo creo que muchos utilizamos esta palabra, lo recomendamos, pero a veces no tenemos todos los conceptos claros, ¿no? Y yo le voy a pedir que comencemos esta entrevista, que usted comience definiendo de una manera muy sencilla, ¿no? ¿Qué es un devocional? A ver, ayúdenos, pastor. Sí, es una buena pregunta, es una palabra muy pequeña, pero que tiene una profundidad tremenda. Devocional viene de devoción y habla de ese tiempo de intimidad, habla de ese espacio a solas para intimar, conocer y ir a profundidad, obviamente con el Señor. Entonces, cuando uno puede preguntar ¿qué es un devocional? Es un tiempo apartado en el día en el cual reflexiono a la luz de la palabra para conocer al Dios de la palabra. Y cuando conozco más al Dios de la palabra, entonces lo hago mi propio Dios. Es interesante que Jesús mismo tomaba tiempos así y espacios así. Lucas capítulo 5, versículo 16 dice que él tomaba tiempo aparte para buscar el rostro del Padre. ¿Cuánto más nosotros? Eso es un devocional, conocer más a Dios a plenitud, y es en esa intimidad donde somos nosotros transformados. Amén. Bien, y aquí nos preguntan, pastor, ¿qué función tiene el devocional en mi vida diaria? Es la misma función espiritual de lo que es el alimento, el almuerzo y el lonche en el cuerpo físico. Es decir, alimentar, nutrir, para que nosotros podamos conducirnos y podamos nosotros desenvolvernos. La palabra de Dios es el alimento que nuestro corazón necesita para ser transformado, y es para mí el combustible para que tengamos vidas agradables delante de Dios. El devocional es vital, así como lo es el alimento para nuestros cuerpos físicos. Así es. Y pastor, quizás sería bueno que aprovechar este momento para que nos comente un poquito acerca de su obra, el libro Hacedor de Historias, de tal manera que podamos ya ir aprovechando este material y nos va a ir compartiendo. A ver, adelante, pastor, cuéntanos un poquito. Sí, yo lo llamo mi primer hijo de una forma literaria, ¿cierto? Es Hacedor de Historias. Lo escribimos nosotros en el 2017. Fue algo realmente, como algunos me dicen, tú eres loco para hacer algo así. ¿Y por qué me dijeron eso? Porque lo hice en 3 meses. Aunque ya lo tenía planeado mucho tiempo antes, en 3 meses estuvo todo el libro. ¿Qué es lo que tenía que hacer en las nochecitas? Mi esposa también puso de su parte, porque ella se sacrificaba en estar sola con la bebé en la noche, y yo meditaba, reflexionaba e intentaba escribir historias. Yo creo que en cada capítulo de nuestra vida necesariamente está Dios.
El que no lo veamos, eso es distinto, pero Dios siempre está presente en cada capítulo de nuestra vida. Entonces, empiezo a relatar mis historias de la infancia, la historia universal, la historia del Perú, la historia de algún familiar. Muchas historias he relatado en este libro. Obviamente hay nombres cambiados en muchas de las historias, pero que en ellas nos da una enseñanza bíblica. Cada historia nuestra debería tener como protagonista a Jesús. Lamento que muchos tienen a Jesús como un actor secundario o quizás como un actor que solamente pasa por algún capítulo. Pero cuando le damos el protagonismo de la historia a Jesús, entonces el inicio y el final cambia tremendamente en nuestra historia. Así que el devocional nace con una motivación, no solo para que leamos la palabra, sino para que apliquemos la palabra. ¿Sabe, Ronnie? Yo recordaba que en mi infancia, cuando participaba, de la EBDB, que es la Escuela Bíblica de Vacaciones, había un concurso que era ¿quién se aprende más versículos bíblicos? Y yo recuerdo que solo una vez, de las creo que 8 veces que habré participado, solo una vez gané. Pero todos mis compañeritos, absolutamente todos, los recuerdo, todos, absolutamente, que ganaron en mi infancia, no están hoy en Cristo ni en la iglesia. Y yo me preguntaba, ¿de qué vale solo memorizar versículos bíblicos? Si no los llevamos a la práctica, de nada vale. Porque entonces estamos llenando la cabeza y un conocimiento que infla la cabeza, entonces nos vuelve enfermos de una manera porque no ha ingresado al corazón. Entonces, Hacedor de Historias nace con la motivación porque cada día no solamente presenta una historia, sino que al final hay el desafío para poner en práctica el versículo que estamos, o lo llamo el principio del día que estamos aprendiendo. Esa es la idea, no solo memorizar, sino vivir la palabra. Excelente. Pastor, quizás en este momento alguno de los hermanos que está viéndonos quisiera, ¿cómo obtengo este libro? Sabemos que usted está en Trujillo, nosotros estamos en Lima, ¿qué hacemos? Sí, bueno, lo que pueden hacer, gracias por también esta pantalla que me permite expresar acerca de este libro. Sacamos un paquete nuevo, digamos, de 100 libros y volaron, y agradezco a Dios por ello, pero podemos nosotros tener la comunicación con alguna iglesia. Muchos lo usan para sus ministerios, con los niños, con adolescentes, con jóvenes, con adultos. Entonces, lo que podemos hacer es escribirme a través del Facebook, como me pueden encontrar como Daniel Nicho Alcántara, o también en mi Instagram me pueden encontrar con el mismo nombre, y contactar, y nosotros podemos hablar directamente. Lo bueno es que la tecnología nos ayuda, y ahora no solamente tenemos el libro físico, también lo tenemos virtual, digital, ¿no? Entonces, el que prefiere tenerlo digital también puede tener a su alcance en su celular, en su smartphone o iPhone, lo puede tener y lleva su devocional a donde vaya, ¿no? Entonces, hay esa facilidad. Escríbame con gusto, Daniel Nicho Alcántara, y podemos nosotros contactar de cómo hacer envíos. Mira, que justo hoy terminamos de contactar un envío para Chile. Estarán yendo libros físicos para Chile, por eso se agotaron todos los 100 que me mencioné, y también libros virtuales, así digitales. Así que, cómo Dios es bueno que nos permite ir hacia otros lugares con algo que nació en el corazón de Dios. Porque este libro no nació en mi corazón. Yo tuve que ser obediente a Dios de escribir lo que Él deseaba que yo escriba. Y digamos, en costos, pastor, ¿de cuánto estamos hablando? El libro físico tiene un costo de 18 nuevos soles y el digital de 15 nuevos soles. Entonces, ambos pueden, como digo, comunicarse conmigo, y con gusto nosotros podemos atenderles. Y también agradezco por ese amor de poder decir, este libro quiero usarlo, este libro quiero leerlo, porque eso también nos ayuda a nosotros como ministerio. Qué bueno, pastor. Bueno, ya nuestra audiencia está escuchando, está tomando nota, ¿no? Ustedes pueden ubicarlo en el Facebook del pastor Daniel Nicho Alcántara y contactarse y ver cómo pueden hacer para obtener alguna de las versiones. Pero a lo largo de esta entrevista vamos a seguir viendo, y seguramente el pastor va a hacer referencia también a algo de material para ir conociendo más el material. Así que, pastor, le sigo con la pregunta. Aquí dice, ¿cuáles son los pasos para un devocional? ¿No? ¿Cómo se debe realizar? ¿Qué le decimos? El primer paso es orar. Algunos me dicen, pero no sé cómo orar. Así puedes iniciar, diciéndole al Señor, Señor, no sé cómo orar, pero me presento delante de ti. Y te pido que tú me ayudes y que lo que lea pueda penetrar a mi corazón. El primer paso es orar, es decir, disponer el corazón para aprender.
El segundo paso sería leer. ¿Leer qué? Leer la palabra de Dios, no el devocional de Hacedor de Historias, sino la palabra de Dios, porque es la palabra la que transforma. Hacedor de Historias nos ayuda a aterrizar quizás esa historia y hacerlo quizás más práctico para nuestra vida. Pero después la palabra es lo que nuestro corazón necesita. Lo tercero es reflexionar. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme con esto? ¿Qué aprendo? Si soy soltero, ¿cómo debo ponerlo en práctica? Si soy casado, ¿cómo debo ejecutar lo que Dios dice? Si soy hombre, si soy mujer, si vivo aún con mis padres, si vivo solo, etc. Entonces, reflexiono a la luz de la palabra de Dios. Lo cuarto es aplicar. Hago un plan de acción. Es decir, muy bien, ahí dice que tengo que perdonar. Muy bien, yo me peleé con mi primo hace 2 años y no le hablo. Entonces, mañana en la mañana yo lo voy a llamar por teléfono y voy a pedirle perdón. De repente él tuvo la culpa, qué sé yo, la historia puede ser distinta, pero yo tomaré la iniciativa. Y terminamos en quinto lugar orando una vez más, diciendo, Señor, ayúdame a que tu palabra no sea simplemente algo que he leído, sino que aplique. Lo resumo, orar, leer, reflexionar, aplicar y orar. Muy bien. Qué bueno. Pastor, me gustaría que nos pueda ampliar un poquito en lo que es reflexionar, porque quizás no tenemos mucha práctica de la reflexión. ¿Cómo es en la vida práctica eso de la reflexión? Por ejemplo, leo la palabra, digamos que leo sobre la historia de los discípulos, que ellos van y predican la palabra. Entonces, yo puedo hacerme una pregunta. ¿Yo soy discípulo de Jesús? Y si soy discípulo de Jesús, una buena forma de reflexionar es planteando preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, quién? ¿No? Entonces, ¿yo soy discípulo de Jesús? ¿Qué evidencia tengo de ser discípulo de Jesús? ¿Estoy dando fruto como discípulo de Jesús? Los que están a mi alrededor son influenciados con mi vida al ser un discípulo de Jesús. Entonces voy reflexionando. Y si alguna respuesta es sí, gloria a Dios por ello, y sigo en eso. Pero si alguna respuesta es no, entonces, ¿qué debo hacer para corregir algo que no estoy haciendo o que estoy ejecutando mal? Entonces, reflexionar es evaluar mi vida a la luz de la palabra de Dios. La palabra siempre será un espejo que va a reflejar mi rostro natural. Hace un tiempo atrás, mi esposa y yo teníamos un espejo en casa y ese espejo era medio engañoso. Nos hacía ver flacos siempre. Nos hacía ver flacos siempre. Entonces nosotros nos miramos y decimos, estamos bien, pero hasta que llegamos a la balanza. Y la balanza sí que evidenció todo, sacamos nuestros análisis y wow, realmente necesitábamos cambiar nuestra rutina en la alimentación. Entonces, la palabra es un espejo perfecto que va a evidenciar lo que nosotros somos y lo que nosotros necesitamos. Cuando reflexionamos, podemos tomar pasos de acción. Cuando reflexionamos, entonces podemos dar cambio. Mientras no hagamos eso, entonces ni siquiera nos damos cuenta de las cosas que necesitamos. Ok. Pastor, algunas personas preguntan sobre estructuras. ¿Podríamos decirle que la estructura del devocional sería estos 5 pasos? Sí, son 5 pasos prácticos para mí, porque inicio orando, colocando mi corazón, diciendo, Señor, no quiero leer tu palabra y poner mi criterio por encima. Quiero que tu palabra esté por encima de mis criterios. Quiero que tu palabra me pueda llenar completamente y me guste o no, porque no se trata de gustos, yo tengo que obedecer tu palabra. No se trata de lo que quiero, se trata de lo que debo. Después de orar, entonces leo. Aquí está la palabra de Dios. No entendí, leo 2 veces. No entendí, leo 3, 4, 5, 6, 7 veces, las veces que sea necesario. Ahora, para esto hay elementos de ayuda. Puedo leer en la Nueva Versión Internacional. Algunos prefieren la RVC, la Reina Valera Contemporánea. Otros la Reina Valera del 60, con libertad. La que usted prefiere leer, pero nos va ayudando. Tercero, lo que mencioné hace un momentito, reflexionar, y así vamos dando los pasos, ¿no? Aplico muy bien. Si habla del perdón, si habla de la salvación, si habla de la reconciliación, si habla del amor, del tema que hable, ¿cómo lo voy a aplicar a mi vida? No tengo que pensar en cómo lo va a aplicar mi mamá, cómo lo va a aplicar mi esposa. Ah, esto le falta a mi tío. Ah, mi pastor no tiene esto. No, no, pienso en mí. Yo cómo lo voy a ejecutar, yo cómo lo voy a plantear, yo cómo lo voy a llevar a cabo. Y después de eso oro, Señor, ayúdame a que no solamente sea un oidor, sino un hacedor de tu palabra. Y es ahí donde el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos guiará y nos dará la fortaleza para cumplir lo que su palabra nos dice.
Pastor, usted a lo largo de su respuesta mencionó de las versiones, ¿no? Y enumeró algunas. Quizás alguien de la audiencia esté pensando, ¿hay muchas Biblias entonces? ¿Podría aclararnos? Sí, son diversas traducciones que se han hecho de las Sagradas Escrituras. Nosotros, la Iglesia Evangélica, digamos, tiene casi de preferencia usar la Reina Valera del 60, ¿cierto? Casi todos usamos. Es la que yo también uso. Esta Biblia, precisamente la que yo predico, es la Reina Valera del 60. Hay también la RVC, que es la Reina Valera Contemporánea, que también me gusta usarla. En ello puede haber diferencias, ¿no? Dicen, no, yo prefiero la otra versión porque esta es mejor así y así. Perfecto, lo podemos usar. Simplemente son traducciones, pero que han sido basados en los bueno, parte de lo que viene de lo más antiguo. No podemos ir totalmente originales, porque en algunos casos han sido la copia de la copia, ¿cierto? Que llegaron hacia las personas quienes hicieron los estudios. Pero bueno, yo particularmente, si alguien me preguntaría, yo diría, me quedo con 3 versiones. Yo particularmente. No estoy diciendo que esto es bíblico, cristocéntrico y así se hace. Es lo que yo hago, mi estudio. 1, la Reina Valera, que es creo que la reina de todas las Biblias, como algunos le dicen. La otra, la Reina Valera Contemporánea, que hay algunas acotaciones también que considerar. Y de ahí yo puedo variar, quizás en la Dios habla hoy y en la Nueva Versión Internacional. Ese es mi caso. Eso es mi caso de Daniel Alcántara, que no necesariamente tiene que ser el caso de otra persona. Ok. Gracias, pastor. Bien, aquí nos preguntan, ¿existen algunas herramientas que me ayuden a realizar devocionales? Sí, existen, por ejemplo, las Biblias que tienen mapas geográficos o que tienen un glosario, ¿cierto? Que nos ayudan a responder algunas cosas que no quedan tan claras para nosotros. Por ejemplo, leemos la vida de David y Sansón, por ejemplo, ¿no? Perdón, que estoy hablando, Goliat. Sí, ¿No? sí. Goliat. Entonces, ¿pero quién era Goliat? De repente vamos a la escritura, vamos al final y ahí nos explica quién era Goliat, cuánto pesaba su escudo, cuánto pesaba su lanza, de qué tamaño era, ¿no? Entonces nos va explicando un poquito más acerca de los personajes. Entonces hay Biblias que nos ayudan con ello. También hay un atlas bíblico, ¿cierto? Donde se nos da una geografía acerca de Perea, Judea, qué sé yo, ¿no? Entonces nos ayuda. Sí, mientras más herramientas tenemos alrededor, más nutrido va a ser el estudio. Es simple, ¿no? Nuestro estudio puede desarrollarse de una mejor manera si es que tenemos mayores herramientas al costado. Una Biblia paralela, ¿no? Que no solamente una sola Biblia, sino 2 o 3 Biblias, un atlas bíblico, ¿no? Un índice para algunas palabras que quizás no quedan claras para nosotros. Mientras más herramientas, mejor va a ser el trabajo. Okay. Bueno, y cuando le escuchamos hablar de las herramientas, quizás alguien de la audiencia que sea un nuevo creyente que recién se está incorporando, él pueda pensar así, y aquí viene esta pregunta, ¿no? Soy un nuevo creyente, ¿cómo debería ser un devocional? Porque él dice, porque yo no sé nada de esas cosas. ¿Cómo comienzo de lo más básico, de lo más sencillo? Eso lo explico muy bien en el libro Hacedor de Historias, precisamente, ¿cierto? Cómo usar este devocional. Y es ahí donde nosotros vemos estas 5 fases. Porque precisamente para personas que dicen, pero no sé qué hacer. Primero, ora. Segunda, lee. Tercero, reflexionemos en lo que estamos leyendo. Cuarto, aplicamos cómo lo vamos a llevar a cabo. Y quinto, vuelve a orar para pedirle a Dios sabiduría al aplicar esto, ¿no? Los planes que estás poniéndolo sobre una hoja. A esto yo le añadiría, quizás porque no está aquí, es tener un cuaderno de control, ¿no? Un cuaderno donde uno va anotando, por ejemplo, ya estoy leyendo los salmos, el lunes leo el Salmo 1, el martes el Salmo 2. Es un buen modelo también de estudiar la Biblia sistemáticamente. Vamos por libros mejor. No es que hoy día ya agarro a ver Salmos y el otro día agarro Lucas y el tercer día agarro... No, ¿vas a estudiar la Biblia? Sí, pero es mejor hacerlo sistemáticamente. Entonces empieza, por ejemplo, con los proverbios. Si eres nuevo, empieza con los proverbios, que es una lista de consejos para la vida. Día lunes, digamos el día 1, Proverbios 1. El día 2, Proverbios 2. El día 3, Proverbios 3. Tienes tu cuaderno y en el cuaderno responde 3 preguntas. Primera pregunta, ¿qué dice Dios en este capítulo? Entonces, ahí puedes poner, no que hagas un resumen desde acá o lo copies igualitos, no, ¿qué dice Dios para ti? Segundo, ¿cómo lo aplico? ¿Cierto? ¿Cómo lo aplico? Y tercero, observaciones o detalles extras que yo le puedo colocar.
¿no? Entonces, así nos va a ayudar a tener un cuaderno de control y también nos ayuda a tener una forma de estudio que sea más profunda y que sea, me parece, más provechosa también. Interesante la idea del cuaderno, ¿no, pastor? Para que vaya registrando algunas cosas allí, ¿no? Sí, porque incluso me ayuda después mañana, ay, yo leí sobre esto, yo anoté sobre esto y voy a mi cuaderno y ahí está precisamente. Y sé qué cosas vivía en ese tiempo y ahí también puedo evaluar. Hace 2 años yo pasé por esto, hace un mes yo pasé por esto. Veo, entonces ahí puedo ver si estoy avanzando o no. Qué bueno. Y aquí hay una pregunta bien interesante, pastor. Mire, dicen así. ¿Cómo puedo saber que Dios es quien me habla en los devocionales, ¿no? Y porque a veces uno piensa, no, en mi propia idea y cosas así, ¿no? Uh-huh. Claro, eso es muy importante, esa pregunta, pero yo lo aprendí a través de mi papá, a través de una historia. Él dijo lo siguiente: cuando voy a hospedarme a un hotel, prefiero los pisos altos. ¿Por qué? Porque los pisos bajos hay mucha bulla. Bulla de la calle, bulla de lo que entra, bulla del que sale. Pero los pisos altos son los pisos donde hay más silencio y donde tú te puedes concentrar mejor. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que el devocional es un momento espiritual donde uno doblega su voluntad. Si uno no doblega su voluntad, es muy difícil que Dios te hable. Porque tenemos el corazón orgulloso y somos nosotros mismos muchas veces los que nos hablamos y creemos. A lo largo de mi vida he conocido mucha gente que dice, no, yo estoy seguro que Dios aprueba lo que yo estoy diciendo o lo que yo creo. Y lo que creo, lo que pienso es antibíblico. Pero es distinto cuando yo voy, cómo me presento ante la palabra. Y cuando la palabra empieza a cambiar mi forma de vivir, cuando empiezo a darme cuenta que hay frutos, entonces ahí me estoy dando cuenta que estoy escuchando la voz de Dios. Por eso es importante reflexionar. Leo un pasaje, por ejemplo, el que acabo de mencionar hace un momento, Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Qué me está diciendo con esto el Señor? Que tenga mis lugares desiertos, que ore, que me presente delante del Señor. Entonces, cuando tomo acciones correctas, habrá conclusiones correctas. Entonces, es ahí donde Dios te va a hablar, sin duda. Sin duda que Dios escucha a un corazón humilde, contrito y humillado. Y Dios va a hablar, sin duda. Ahora, Dios no te va a decir, hola, hijo, ¿cierto? Aquí está la voz de Dios. Aquí está la bendita de Dios. ¿Quieres escucharle hablar? Entonces meditemos y reflexionemos en su palabra. Amén. Pastor, acá hay una pregunta de una persona que está haciendo un análisis un poquito perspicaz, dice, ¿no? Dice, si son mensajes para personajes de otras realidades, leyendo la Biblia, ¿no? Si son mensajes para personajes en otras realidades, ¿cómo puedo aplicarlo a mi vida hoy? Qué buen punto, pero es lo mismo que puede suceder ante una enfermedad. Son situaciones ante personas en otras latitudes, de otros tamaños y de otro idioma, pero la medicina es la misma. La palabra de Dios, hablamos que son los principios, y los principios de la palabra de Dios trascienden toda cultura y trascienden toda época. Es decir, se puede bien vivir en el siglo IV como en el siglo XXI. Porque son principios y los principios no caducan. Esos principios continúan. Los criterios cambian. Claro. Por ejemplo, teníamos un criterio para vestirnos, teníamos un criterio para peinarnos, teníamos un criterio para comer hace 10 años como hoy, pero los principios no. El principio es tienes que alimentarte. Que sea distinto el que comes, eso es un criterio, pero el principio es tienes que alimentarte. Entonces, la palabra de Dios tiene principios y el principio se aplica a hombre o a mujer. Se aplica a una persona que habla inglés o al que habla español. Entonces, siempre que medites en la palabra de Dios, sabrás que es la voz de Dios y sabrás de que es eterno, porque esta bendita palabra es eterna y para siempre. Dice la palabra de Dios que esta palabra no caduca, que el cielo, la tierra podrá pasar, pero más su palabra bendita no va a pasar, porque son principios eternos para vivir. Sí, qué bueno. Y acá hay una reflexión bien interesante, ¿no? Dice, es difícil cumplir con hacer todos los días los devocionales. ¿Qué hizo usted para tener esta disciplina? Sí, a mí me ha costado también. Antiguamente, siendo adolescente, me costaba porque prefería levantarme y mirar fútbol en la televisión. O
Mañana más tarde en la universidad prefería levantarme y hacer rápido alguna tarea e irme a la universidad. Pero hoy es el trabajo. Y a veces hay cosas que nos pueden robar el espacio de buscar a Dios. Pero yo digo lo mismo. ¿Qué pasaría si dejo de alimentarme hoy, dejo de alimentarme mañana y pasado mañana? Entonces, quizás hoy no me afecte, pero inicia un proceso de debilidad en mi ser. Entonces, es cuestión de tiempo para que mi cuerpo se incline y se venga al piso. Lo mismo es en nuestra área espiritual. Si dejamos de alimentarnos en la palabra, entonces podemos caer en un asunto ético, moral, qué sé yo, porque estamos siendo nosotros mismos derrumbando nuestras murallas y permitiendo que otros ingresen. ¿Qué me ayudó a mí a tener espacios muy importantes? Antes usaba más los espacios de adoración, ¿no? Yo colocaba mi música y le adoraba al Señor, y en ese tiempo de adoración yo usaba la palabra. Por ejemplo, esa era una forma como yo buscaba al Señor, eso era en parte mi juventud y cuando estudiaba en el seminario. Luego ha sido a través de la lectura de la palabra. Ya casi en mi adultez era la lectura y meditaba. Y me encerraba, ¿no? Mi esposa, mi hija saben que hay momentos en los cuales yo estoy en la sala y estoy solo meditando en la palabra de Dios, o entro a la cuarta oficina, ¿no? Porque ahora tenemos nuestras oficinas en la casa, ¿no? Y aquí medito en la palabra de Dios. Pero lo que sí, el principio es no dejo de reflexionar en la palabra de Dios. Creo que un hábito para mí se ha hecho en, uno, saber de que soy débil. Y si hoy no me alimento, mañana seré más débil aún. Segundo, entender que así como necesita mi cuerpo un alimento, mi alma también lo necesita. Entonces, hay días, por ejemplo, que ha sido difícil porque algo pasó con la bebé y tuvimos que levantarnos temprano y tuvimos que llevarla al médico, etcétera. Entonces, se nos movió el horario del devocional. No debo ir a dormir si no tengo mi tiempo íntimo con Dios. No, pero van a dar este partido. El partido puede esperar. Yo no voy a morir por un partido, pero mi alma se puede secar si no leo, medito y reflexiono en la palabra de Dios. Ok. Pastor, usted mencionó la palabra hábito, ¿no? Y yo creo que más de uno va a estar pensando en cómo me hago el hábito de separar ese tiempo, ¿no? ¿Cómo se forma un hábito, Pastor? Uno tiene que ser congruente, ¿no? Yo no voy a decir todas las mañanas me voy a levantar a las 3 de la mañana y ahí voy a hacer mi devocional. Si yo sé que soy bastante complicado porque me acuesto a la 1, qué difícil va a ser levantarme a las 3. Entonces uno tiene que ser totalmente honesto. Totalmente honesto. ¿En qué horario yo puedo dedicar mi quietud para buscar el rostro de Dios? Sí, yo recomiendo. Temprano es mejor porque estamos totalmente lúcidos, ¿no? A veces en la noche ya estamos ciertamente desgastados, agotados. Mi recomendación es hacerlo en la mañana. Pero, pastor, a las 7 tengo que ir a la universidad o tengo que conectarme. Bueno, entonces levántate un poquito más temprano. El hábito precisamente se va formando día a día. Somos seres de costumbres. Algunos dicen que si 21 días seguidos no tiendes tu cama, después por meses no lo vas a hacer, porque ya es un hábito. Se forma un hábito y los hábitos se forman. Entonces yo le tengo que ordenar a mi cuerpo, pongo de repente el despertador, y en esto hay que ser inteligentes, ¿eh? Pon el despertador de tu celular, del reloj, de la cocina, de la emergencia, de los bomberos, pon toditas las alarmas necesarias para que te puedas levantar al tiempo oportuno y buscar el rostro de Dios. Verás que poco a poco ya no necesitarás alarma. ¿Sabes por qué? Porque tu misma alma lo necesita y uno se levanta porque ya es un buen hábito formado. Qué bueno. Y aquí nos preguntan, ¿cuánto tiempo puede tomar para realizar un devocional? Un devocional puede tomar de 10 minutos, hecho un buen devocional, hasta 45 minutos. Esto puede variar de acuerdo a la profundidad del estudiante y de acuerdo a las herramientas que se usan. Si yo leo la palabra de Dios y solo me nutro en la palabra de Dios, voy a necesitar un buen alimento, voy a recibir un buen alimento. Pero si también tengo mapas y tengo otra Biblia y tengo este tipo de material, entonces es probable que mi estudio va a ser mucho más grande. Y al tener más herramientas, mi estudio también va a ser mucho más profundo. Y es una de las cosas que la iglesia de hoy en día está careciendo. No dudo de que la gente tenga devocionales. Lo que yo dudo es de la profundidad de su devocional. Y a veces tenemos iglesias que solo han profundizado, son grandes en número las iglesias, pero han profundizado 2 centímetros en la palabra.
y necesitamos profundizar en la palabra. Por eso es que esas fases, esos 5 fases que he hablado de la estructura de un devocional, es básico, es básico. Necesitamos pasar por la reflexión. Sí, pero no podemos reflexionar si no oramos primero. Sí, pero no podemos reflexionar si no leemos primero, sino sobre qué vamos a reflexionar. Entonces son pasos que tenemos que dar y tomemos el tiempo oportuno. Vuelvo a mencionar, si tú no puedes temprano porque sales a trabajar, vives en el campo y a las 5 de la mañana tienes que estar en pie. Muy bien, entonces de repente a las 3 o 4 que termine tu faena, te lavas, te bañas, etcétera, a las 5 o 6 haz tu devocional y ten tu tiempo a solas con Dios, pero que nadie te robe ese tiempo, que ya estás formando un buen hábito de buscar el rostro de Dios. Ok. Pastor, ¿cómo motivo a una persona que dice que ya leyó la Biblia, ya para qué voy a leerla otra vez? Sería lo mismo decirle, ya comiste ayer, ¿por qué comer hoy? ¿No? Necesitamos cada día, el cuerpo físico lo necesita, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto más lo necesita nuestra alma? Ahora, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa eso? Roini, me ha tocado que he predicado un pasaje 6 veces, en años distintos. Yeah. He sacado nuevas conclusiones y he sacado nueva riqueza, porque así es la palabra de Dios. Debido a la circunstancia que estaba en ese tiempo, saqué una inclinación de ese pasaje, pero debido a otra circunstancia, había otra frescura en ese mismo pasaje. Entonces yo puedo leer Proverbios capítulo 1, el 2000, y el 2001 va a ser más alimento que el 2000, y el 2002 más, el 2003, y así. Entonces, no importa cuántas veces lees la Biblia, acá lo importante es que estemos todos los días meditando en la palabra de Dios. El que dice que ya lo leyó 3 veces y no debe leer más, entonces está limitando el poder de la palabra y está diciendo, no va más, y es un libro común o corriente, como un libro de historia, que ya lo conozco todo, ya acabé desde el índice hasta el final, ya lo acabé, entonces no necesito leerlo más. Entonces está colocando la Biblia dentro de la biblioteca como un libro cultural más. Y se ha equivocado. La Biblia es un libro transformador porque alecciona nuestras vidas a través del Espíritu Santo. No esperes una obra del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo trabaja en corazones donde está la palabra. Es el combustible que usa. Pastor, aquí nos preguntan si se puede dar crecimiento espiritual sin los devocionales. ¿Se puede separar? ¿Se puede decir, no, yo no tengo devocional, pero quiero crecer espiritualmente? Imposible, imposible. Yo conocí a un joven que fue a un congreso y le pidió al expositor que el expositor le imponga la mano y le dé la unción de todo el conocimiento que el expositor tenía. Y yo le decía, yo siempre lo uso con el alimento porque me gusta comer y me gusta comer bien, por eso estoy sufriendo ahora con las dietas. Es como mirar la revista, poner mi mano en la revista y decir, lo siento, lo como, es mío y lo disfruto. Eso es imposible, no te puedes alimentar así. Es imposible alimentarte así. Uno necesita probar, degustar, ¿no? Y lo mismo es con la palabra de Dios. Yo insto a que nadie puede crecer sin la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que produce el crecimiento en nuestro corazón. Cuando los discípulos empezaron a profundizar y a predicar la palabra, entonces la iglesia empezó a crecer. Es una evidencia. Jesús peleó frente al enemigo cuando fue tentado usando la palabra. No usó conocimiento de la escuela primaria, él usó la palabra. Entonces es la palabra la que necesitamos para crecer. Lo dije hace un momento, no esperes crecer espiritualmente si no te alimentas de la palabra. Porque el Espíritu Santo usa la palabra como combustible para que nuestra vida avance y el corazón sea transformado. Pastor, yo quisiera que nos haga reflexionar un poquito, ¿no? Aquí tenemos una audiencia que está escuchando y puede ser que haya personas que tengan 5 años de creyente, 10 años de creyente, 15 años de creyente, pero no hagan el devocional, no lean la palabra. Entonces, yo quisiera que les diga palabras sencillas. ¿De qué se están perdiendo, pastor? ¿Qué cosas están dejando a un costado por no practicar este tiempo de devoción a Dios? Para mí, están perdiendo de conocer al Dios de la gloria. El que no intima con Dios, entonces se va alejando cada día. Si yo dejo de comunicarme con mi esposa, dejo de hablar con ella, entonces cada día estoy un paso más lejano. Cada día. Y me alejo más y me alejo más. Y ojo, el que se aleja, se enfría. Es así de simple. Necesito estar conociendo más a mi Dios. Es un Dios que se sigue revelando a través de su palabra. Pero, pastor, yo quiero conocer a Dios.
Conócelo a través de las Escrituras. A través de la palabra vamos a ir conociendo más quién es Él. El que no hace su devocional, él mismo, discúlpeme la expresión, se está colocando la soga al cuello y está pidiendo auxilio. Qué paradójico, ¿cierto? Yo me pongo la soga al cuello, yo la jalo y pido auxilio. Así viven muchos cristianos. Pero es distinto cuando ante las situaciones de la vida yo puedo vivir la palabra para que la palabra produzca fruto. Entonces, la misma palabra nos dice que debemos que permanecer en Él y en Él es que damos fruto. El que no está intimando con Dios, el que no está conociendo a Dios a través de un devocional, a través de un momento de quietud para escuchar su corazón hacia nuestro corazón, entonces está dejando de conocer a Dios, está dejando de alimentarse y al mismo tiempo se está alejando de la comunión con el Señor. Siempre lo he dicho, 1 centímetro fuera de la voluntad de Dios es 1 kilómetro dentro del campo minado del enemigo. Y parte de la voluntad de Dios es que ustedes reflexionen las Escrituras. Por eso es que su último mandato nos dijo, id y hacer discípulos, enseñándoles. ¿Qué le voy a enseñar si yo no estudio, medito primero? Tengo que enseñar lo que sé. Yo no puedo enseñar álgebra porque no sé sobre álgebra. Sabré algo, ni lo básico siquiera. Tengo que enseñar lo que sé. Entonces, yo reflexiono en la palabra para mi vida, para mi familia, para mi matrimonio, para mi iglesia. Entonces, todos necesitamos la palabra. Okay. Pastor, aquí hay una pregunta que la entiendo de esta forma, ¿no? Quizás esta persona vea a un pastor que predica, que hace todo un estudio, que conoce profundamente la historia, el contexto, ¿no? Y de pronto escucha también que el pastor advierte que no debemos sacar de contexto las enseñanzas. Y aquí la pregunta dice, ¿cómo puedo aplicar correctamente lo leído a mi vida sin sacar de contexto el pasaje bíblico, ¿no? Porque está haciendo una lectura rápida, ¿no? ¿Cómo puede evitar eso? Claro. Ahora, hay que tener el cuidado de no interpretar la Biblia, ¿cierto? O sea, esto es un ejercicio diario. Cuando digo interpretar, ¿a qué me refiero? Ojo, yo ir con ideas ya predispuestas o con prejuicios. No, la Biblia dice esto y leo el versículo. Entonces yo ya quiero imponer mis ideas. Pero es distinto cuando yo me saco mis ideas y digo, quiero ver lo que la Biblia dice acerca del aborto, quiero ver lo que la Biblia dice acerca de la vida, quiero ver lo que la Biblia dice acerca del matrimonio. Entonces estudio lo que la Biblia dice y en mi cuaderno de apuntes voy anotando ahí lo que el Señor va diciendo acerca de un pasaje. Ahora, para ello es, como digo, un ejercicio de no imponer lo que yo creo y lo que yo pienso, sino rescatar lo que la Biblia dice. Para ello hay pasajes paralelos. Cuando la palabra, por ejemplo, hay esas referencias abajo de un versículo, muy pocos en su devocional van a ese pasaje, ¿cierto? Tú habrás visto que en algún versículo hay una letrita chiquita que dice A, F, M, O, P. Son referencias que te llevan abajo a otro versículo que es el complemento a lo que tú estás estudiando. Muy pocos lo hacen, solamente leen el pasaje que les corresponde, pero te estás perdiendo mayor contenido de la historia. Qué importante es que no solamente aprenda hoy ABC, sino también ABC y 1, 2, 3. Y así son los complementos bíblicos, ¿no? Entonces, eso yo recomendaría de no ir con un prejuicio, no ir ya predispuesto con lo que yo creo que la Biblia dice, sino voy a estudiar la palabra y entender que la palabra es la voz de Dios. Entonces, sacar ese contenido o sacar lo que la misma palabra me está diciendo. Ojo para esto. En algunos casos, porque me lo han dicho, pero pastor, no sé el griego, no sé el hebreo, entonces, ¿cómo voy a profundizar, no? ¿Y cómo voy? Vamos paso a paso estudiando la palabra de Dios. Ahí es bueno, por ejemplo, usar diversas versiones, 2 o 3 versiones, que me dan alguna claridad sobre algunas palabras que de repente me es difícil incluso interpretar. Okay. Bien, pastor. Y aquí nos preguntan, ¿cómo puedo realizar devocionales grupales? Bueno, hoy a través del Zoom, etcétera, ¿no? Pero también una forma como nosotros podemos hacer un devocional grupal es enviando una porción, crea un grupo en WhatsApp o crea un grupo, qué sé yo, en otra red de comunicación y tú puedes plantear preguntas. Por ejemplo, Juan,
tú respondes la pregunta 1, Miguel, tú responde la pregunta 2. Y las preguntas que planteas son en base a la historia o al versículo bíblico, ¿no? Por ejemplo, ¿a dónde se apartaba Jesús? El pasaje que he leído. Entonces, Juan, tú respondes esa pregunta. Miguel, tú vas a responder a la pregunta, ¿cómo lo hacía? ¿Con quién se comunicaba? María, tú vas a responder con quiénes iba. Entonces, cada uno tiene que leer la historia bíblica y sacar la conclusión en base a la pregunta. Entonces, es nutrido ese devocional. Otra forma es también dándole responsabilidad a mis compañeros, ¿cierto? Entonces, hoy día tú, mañana ella, pasado mañana tú, y así, ¿no? Entonces, cada uno comparte un devocional y siempre yo recomiendo es tener un mismo devocional para que todos podamos crecer juntos, ¿cierto? Entonces, sé en qué momento estoy con mis chicos, por ejemplo, o con mi grupo a quien yo estoy pastoreando. Seguimos un libro de devocional, entonces yo sé que hoy día toca Proverbios 12. Entonces yo de frente le pregunto, ¿qué aprendiste hoy de la lección? Y si me habla de Proverbios 12 es que hizo la lectura y también hizo su desarrollo de las preguntas. Ok, muy bien. Pastor, y aquí también nos pregunta también, ¿qué es el devocional familiar? El devocional familiar es ese tiempo íntimo que ya no es a solas, sino es con los que vives. En mi caso sería con mi esposa, sería con mi hija, ¿cierto? Ahora, el devocional familiar no reemplaza el devocional personal, porque yo tengo que crecer como hombre e hijo de Dios, pero tengo que crecer como esposo y como padre. Entonces crecemos juntos y eso se tiene que dar. Nosotros con mi hija tenemos, con mi esposa, nos damos esos horarios para estar con mi hija y enseñarle la palabra de Dios. Le enseñamos algunas canciones, le enseñamos la palabra de Dios, le contamos las historias, todas las noches oramos con ella, entonces ella va creciendo poco a poco en la palabra de Dios. Algunos lo hacen en el momento de almorzar. Entonces están almorzando juntos y leen juntos la palabra de Dios. A eso se refiere, algunos le llaman el altar familiar, ¿cierto? Otros le dicen el devocional familiar, que no debe reemplazar al devocional personal, que también necesitamos crecer como seres únicos e hijos de Dios. Pastor, seguramente aquí dentro de la audiencia hay muchas personas que ya se motivaron, ¿no? Que quieren empezar ya mañana mismo el devocional. Pero también saben de que tienen amigos que no están viendo el programa y que quieren motivarles. ¿Qué consejo le daría? ¿Qué palabras ellos podrían usar o qué texto podrían usar para motivar a esa persona que no ha podido escuchar esta entrevista, pero que sí también debería hacer su devocional? Para mí siempre, yo he colocado esto, la Biblia no lee, el mundo no lee la Biblia, ¿cierto? Eso sabemos, tú le das un versículo bíblico y no lo van a leer, pero el mundo lee cristianos. Entonces, ¿cuán importante es que a través de mi vida yo les guíe hacia alguien? Estamos justo con la iglesia compartiendo acerca del discipulado y yo les decía, somos discípulos que discipulan. Soy y lo que hago, el ser y el hacer. Entonces, un verdadero discípulo de Jesús guía a otros hacia Jesús. Y para eso, para mí, el mejor influencer cristiano fue Juan, el Bautista, que dirigió todos sus discípulos, incluso los dirigió hacia Jesús. Ese es el canal que nosotros debemos hacer. Yo le recomendaría a las personas, puedes mandarle un versículo bíblico y puedes usar Juan 3:16, Juan 1, puedes usar muchos versículos, pero la mejor forma es caminar con él de la mano. Esa es la mejor forma, de decirle, mira, ¿me regalarías 5 minutos en el día? Quiero hablar contigo. Entonces, oras con la persona y plantéale esto. ¿Tienes algo por qué orar por ti? En la situación en la cual estamos, mucha gente, sí, mira, ora por mi tío, ora por mi mamá, ora por mi cuñado, ora por mi vecino. Entonces, hay una razón. Y uno no le debe decir, ya voy a orar, no te preocupes. Sino debe decirle, ¿te parece si oramos juntos? Entonces, les vas guiando a la persona. Lees un versículo, oras y le dices, mira, ¿qué crees que Dios nos está diciendo en este versículo? En 10 minutos uno lo puede solucionar. La persona X, sin darse cuenta, ya hizo un devocional contigo. Porque has leído la palabra, has orado, has reflexionado y tú le has guiado hacia alguien. Entonces, yo siempre motivo a las personas hacia quienes no conocen a Cristo, que les llevemos de la mano. El que le mandemos versículos bíblicos, canciones, eso es importante. Pero es probable que si lo ven que es de Biblia o iglesia, lo van a pasar y no le van a prestar atención. Pero cuando tú estás con él o con ella de la mano, eso es distinto y eso marca la diferencia. Ok.
Pastor, muchas gracias. Realmente nos ha respondido muchas inquietudes, muchas preguntas, y ahora ya sabemos un poquito más acerca del devocional, ¿no? Y yo quisiera tener dos preguntas más con usted, pero antes de pasar a estas dos preguntas finales, quisiera que le dé una palabra a estas personas que ahorita están en duda. ¿Podré hacerlo realmente? ¿Podré, a partir de mañana, podré comenzar mi devocional? Porque lo he intentado tantas veces y lo dejé a mitad de camino. ¿Qué le diría a esas personas? Yo diría que nunca es tarde para comenzar, y también le diría que es necesario alimentar el corazón. El tiempo en el cual vivimos, ni la medicina que te ofrece uno te da paz, ¿cierto? Unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa, pero la palabra de Dios es eterna. Yo le aconsejaría a cada uno, no importa cuántas veces vas a tropezar en el camino, lo más importante es que te levantes y que continúes, porque también puedes abandonar la carrera. Si estuviste 20 días haciendo tu devocional y lo dejaste en el día número 21, no lo dejes en el día 22. Persevera, continúa. Porque lo dije casi al inicio. Un día que dejes de alimentarte en la palabra, sí te debilita. Pero cuando dejas 2, 3, 4, 5, te puede matar. Entonces seamos sabios para tomar decisiones a favor de nuestro corazón. Está bien, hoy día no lo hiciste. Estás tan cansado que te quedaste dormido y no lo hiciste el devocional hoy. No hiciste el devocional. Perfecto, mañana no cometas el mismo error. Necio sería si cometemos los mismos errores. Algunos dirían, no tropieces con la misma piedra, ¿cierto? Entonces, seamos sabios, seamos prudentes. Hoy necesitamos alimentar nuestra alma, estar en paz. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, solo es la que Dios puede dar. Por eso es que su palabra dice que es esa paz que guarda nuestros corazones y vuestros pensamientos. Es decir, lo que pienso y lo que siento es guardado por el Señor. La palabra de Dios es el mejor banquete que podemos tener. Me temo que algunos están comiendo, discúlpeme la expresión que voy a usar, el peor menú que se ofrece en la calle. Simplemente escuchan un pedacito de una prédica por internet y eso les contentó. Estás comiendo menú, amigo o hermano, un menú barato, cuando tienes un banquete donde tú puedes disfrutar cada día. Disfrute este banquete y no te quedes con los menús que simplemente te ofrecen. Cuando uno medita en la palabra, entonces el corazón es tocado y nuestra vida realmente es transformada como el barro en las manos del alfarero. Ánimo, hermano, ánimo. Todos estamos en esta lucha, todos estamos en esta batalla. Así es que el soldado que cae, el otro lo levanta y seguimos adelante. Recuerda esas palabras. Nosotros necesitamos estar de pie por los que también están a nuestro alrededor, por amor a ellos y sobre todo por amor a Dios. Amén. Muchas gracias, pastor. Y tengo dos preguntas finales, pastor. Este año viene, ya estamos prácticamente avanzando ya el primer mes del año, y sabemos que la Biblia es el libro que tenemos que leer, meditar con devoción cada día. Sin embargo, también hay otros libros que a veces nos ayudan, ¿no? Entonces yo quisiera que usted nos recomiende algunos de ellos que ha sido bendición para usted y que nos pueda recomendar para ir teniendo como alguna referencia para leerlo a lo largo del año. ¿Qué nos diría? Perfecto. Gracias por la pregunta. Mira, esta es mi biblioteca. La parte de aquí son los libros de mi esposa. Estas son las Biblias, las versiones que usa mi esposa. Estas son, mis Biblias también, las versiones que yo uso, Reina Valera, el Diario Vivir, que es una Biblia de estudio precisamente, que hablamos hace un momento para no nosotros cometer un error de pensar lo que nosotros queremos de la Biblia. Vayamos a diversas versiones que nos pueden dar más luz. Aquí están mis libros favoritos y aquí estoy recomendando, o puedo recomendar 2 libros. Primero, estoy haciendo mi devocional en pos de lo supremo de Oswald Chambers. Es un corto devocional, pero es profundo. Obviamente jamás será más profundo que la bendita palabra de Dios. Medito en la palabra, reflexiono en la palabra, me pregunto qué es lo que Dios quiere decirme, pero también reflexiono en las palabras de este hombre de Dios, Oswald Chambers. Y un libro que me está ayudando en mi desarrollo como pastor y también en la pastoral con la iglesia es este libro de Mark Dever, de Discipular, cómo ayudar a otros a seguir a Cristo. Eso es de 9 marcas, si no me equivoco, de las 9 marcas saludables de una iglesia, que estoy coleccionándolas. No las tengo todas. Lamento decir que no las tengo todas, solo tengo 7 de ellas, pero soy un lector, me gusta profundizar y cuando me alimento, entonces puedo dar más a otros. Cuando el pastor o el líder se alimenta, tiene mejor pasto
que darle a su congregación. Así que ánimo, si eres padre, igual, aliméntate de la palabra para alimentar bien a tu esposa y a tus hijos. Si eres líder en el trabajo, aliméntate de la palabra para liderar bien. La palabra siempre tendrá lo necesario, no importa el ámbito en el cual nosotros nos desenvolvamos. Muchas gracias, pastor. Y finalmente, ¿qué nos podría decir en este año 2021, pastor? ¿Qué palabras? Bueno, es un año difícil, estamos en plena pandemia, ¿no? Con crisis económica. Denos algunas palabras para este año. Es un año bastante complicado. Es un año que día a día estamos peleando. La verdad es que no sabemos quién va a vivir mañana. Esa es la realidad. Hay gente, conozco gente que ha salido del hospital porque dicen que ya salió bien y a los 5 días han muerto. Así que nadie tiene la vida comprada. Pero escúchenme bien. Así como segura es la muerte, así de segura es la vida eterna. Para el creyente, para el que ama a Dios, para el que atesora su palabra, la muerte no es una pérdida, la muerte es ganancia para quienes abrazamos a Jesús, porque Él es la verdad y la vida. Así que cuando lo abrazamos a Él, tenemos esa vida en abundancia. No sé qué acontecimientos en esta tierra van a pasar mañana, pero sí sé el plan del cielo que sí va a suceder mañana, que si mi vida ya no estaría más en esta tierra y tengo que responder al llamado del Señor en el cielo, entonces estaré en sus planes y sé que estaré en los brazos más seguros que en los brazos del Señor. Amado hermano, no se confíe de las noticias en televisión, confíe de estas buenas nuevas y estas mejores noticias. Nuestra seguridad está en Cristo Jesús. Él ya tiene el día que nos apaga el switch y nos dice, es tiempo de salir. Así que mientras vivamos aquí, seamos de bendición. Solo tenemos una vida para influenciar, pero al mismo tiempo tenemos muchas vidas a quienes influenciar. Mientras más meditamos en la palabra de Dios, más influyentes seremos y seamos buenos discípulos, que no nos miren a nosotros o que a través de nosotros, sí, miren a Jesús para guiar a todos hacia sus pies. Amados, que Dios les bendiga. Mediten en la palabra de Dios cada día. Aliméntese del Señor, porque ese día estará fortalecido sin importar lo que venga. Permíteme, varón, sí, en un minuto decir lo siguiente. Hace unos años atrás, mi esposa y yo perdimos a nuestro primer hijo. Sí. El año pasado, el 8 de enero, perdimos a mi madre. Sí. Hace pocos meses atrás, perdimos a mi cuñado. Han sido golpe tras golpe que hemos recibido en estos últimos años. Sí. Pero si estamos de pie, es por la gracia de Dios. Y si te digo y te menciono todo esto, es para glorificar el nombre de Dios, para que te des cuenta de que aun cuando la muerte está rondando alrededor de nosotros, la vida eterna en Cristo Jesús es lo que nosotros realmente esperamos. Nuestro cuerpo físico podrá estar muy golpeado, pero jamás tocarán nuestra alma, que ya está comprada por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Abrace a Jesucristo de la gloria, abrace su palabra, atesórala en el corazón y vívala cada día, que es lo que necesitamos. Muchas gracias, pastor. De verdad, sus palabras han sido muy buenas y oportunas en este tiempo. Queremos bendecirle a usted, pastor, y recordar a toda la audiencia que puede contactar al pastor Daniel en su Facebook, Daniel Micho Alcántara, y preguntar por el libro devocional, ¿no? Hacedores de Historia, ¿no? Y puede conseguir en una versión física, una versión virtual. Gracias, pastor, nuevamente, y queremos despedirnos en este momento ya con toda la audiencia, diciéndoles de que nos encontramos el próximo domingo a las 8 de la noche con un nuevo tema y un nuevo invitado. Que Dios los bendiga y estaremos viéndonos la próxima semana. Adiós, nos vemos. Bendiciones.